Buenas tardes. Soy Javier Barón, jefe de conservación de pintura del área del siglo XIX. En ausencia del director del museo, es un placer y un honor recibir a mis compañeros de mesa y a todos ustedes en este acto de presentación del libro Del realismo al impresionismo, el arte en la segunda mitad del siglo XIX, Museo del Prado, que reúne las contribuciones de 16 diferentes autores en relación con las conferencias que pronunciaron en el curso pasado 2013-2014, organizadas por la Fundación Amigos del Museo del Prado. La publicación del libro viene a completar felizmente, con la importante colaboración editorial del Círculo de Lectores, un empeño en favor de la difusión del arte emprendido y, lo que es más difícil aún, continuado por la Fundación de Amigos del Museo del Prado a lo largo ya de casi 2 décadas. A través de este esfuerzo se ha contribuido del mejor modo al mayor conocimiento de diferentes períodos, temas y artistas de la historia, con especial énfasis en la profundización y difusión de las obras conservadas en el Prado. El estrecho vínculo con el museo en el que se gestan estos ciclos y los libros a que han dado lugar hace que este auditorio sea el lugar natural para presentar tanto las conferencias como las publicaciones. El estímulo que produce la armónica reunión de diferentes especialistas se hace más intenso cuando se trata, como en este caso, de abordar un periodo de fundamental importancia en la génesis y definición mismas del arte contemporáneo. Aunque los principales maestros que trabajaron entonces lo hicieron fundamentalmente en Francia, debe considerarse, como merece, y así se ha hecho en este libro, la aportación de los artistas españoles cuyas obras capitales se conservan en el Prado y que poco a poco van siendo mejor conocidos. Esa doble orientación hacia el arte internacional y el español permite la adecuada comprensión de este último en relación con su entorno europeo, asunto aún problemático que tiene que ver con la percepción de la identidad de la cultura española por los propios artistas del período. El mismo Prado ha contribuido a ello, a explicitar esta relación del arte español con el europeo en el siglo XIX a través de la organización de algunas exposiciones sobre el siglo XIX europeo, como son, entre las últimas, Edouard Manet, Turner y los maestros, Renoir y una parte del Greco y la pintura moderna. Pero además, la plataforma que el Prado ofrece a través de sus colecciones, que son las menos conocidas entre todas las del siglo XIX, que formaron parte del Museo de Arte Moderno, luego integrado en el Prado, y que afortunadamente están expuestas en la exhibición permanente del museo desde 2009, de modo que puede así aprovecharse para ofrecer en su visita un contrapunto sinérgico con esta publicación. En este sentido, es un orgullo para mí estar presente en este acto de publicación en un museo de maestros antiguos, pero también ya de maestros modernos, como es el Prado, en un libro sobre el arte del siglo XIX. A continuación, tiene la palabra Óscar Fanjul, vicepresidente de la Fundación Amigos del Prado. Bueno, buenas tardes. Bueno, primero quisiera comenzar disculpando la ausencia del presidente de la Fundación, a quien sustituyo en esta presentación y que no ha podido estar hoy aquí presente como hubiera querido por un asunto absolutamente imprevisible. Como ustedes saben, entre octubre de 2013 y febrero del 2014 se celebró, como ha dicho Javier, en este mismo auditorio, la 27ª edición del ciclo anual de conferencias que la Fundación de Amigos del Museo del Prado organiza en colaboración con la Pinacoteca. Con el título de Del realismo al impresionismo, el arte en la segunda mitad del siglo XX, Museo del Prado, el curso abordó ese crucial periodo en el que toma impulso y se hace imparable el proceso de modernización del arte y analizó las distintas formas en que se concreta esa revolución de la práctica artística que transita desde el realismo al impresionismo. Como también es habitual, el ciclo se ofreció, aunque en versiones reducidas, en otros sitios como Barcelona, Bilbao, La Coruña, Santiago de Compostela y Vigo, con el objetivo de dar difusión a los estudios realizados en torno a las colecciones del Museo del Prado. Es este afán por promover el conocimiento, seña de identidad de nuestra fundación,
tiene su máxima expresión en la obra que hoy presentamos, que permite preservar en el tiempo y hacer llegar a un amplio número de lectores las investigaciones llevadas a cabo por los profesores participantes en el curso. Es, por tanto, para mí, para nosotros, para la Fundación de Amigos del Museo del Prado, una gran satisfacción presentarles hoy este libro, compuestos por 17 importantes ensayos que analizan el trabajo de los protagonistas de movimientos artísticos tan fundamentales en la historia del arte como el realismo, el impresionismo, el simbolismo o la pintura prerrafaelita. Por ello, quiero expresar mi agradecimiento a todos los autores que colaboraron tanto en el ciclo de conferencias como en esta publicación, aportando estimulantes y rigurosos artículos. Asimismo, ha sido de capital importancia el respaldo recibido por el propio patronato de la Fundación de Amigos del Museo del Prado, dentro del que cabe destacar la labor del director del curso, el profesor Francisco Calvo Serrayer. Y de igual modo, quisiera agradecer a la dirección del Museo del Prado y a su Real Patronato su generosa colaboración y apoyo, sin el cual no hubiera sido posible llevar a cabo ninguna de estas iniciativas. Y quisiera también manifestar nuestro más sincero reconocimiento a Galaxia Gutenberg, Círculo de Lectores, en la persona de la directora editorial del Círculo de Lectores, Lidia Díaz, pues gracias a su equipo de profesionales y a su excelente trabajo es posible ofrecer a los lectores un año más una edición de una gran calidad. Sin su impecable labor no hubiera sido posible formar y enriquecer esta amplia colección de libros. No me queda más que expresar mi profundo agradecimiento a la escritora Lourdes Ortiz, a quien siempre es un gran placer escuchar, por acompañarnos hoy y compartir con nosotros sus reflexiones sobre el apasionante periodo de la historia del arte del cual se ocupa el libro que hoy presentamos. Y finalmente, querría agradecerles su asistencia a todos ustedes a este acto y la calurosa acogida con la que un año más los lectores reciben esta publicación. Sin su fidelidad y su entusiasmo, todo este trabajo no solo no podría ser posible, sino que carecería de sentido. En cambio, gracias a ustedes, podemos presentar el 18º título de esta colección, que se ha convertido ya en un referente obligatorio para el conocimiento y disfrute del museo. Muchas gracias. A continuación, tiene la palabra Lidia Díaz, directora editorial del Círculo de Lectores. Buenas tardes. Siempre es un honor ser invitada a participar en el acto de presentación de un nuevo libro de la colección de la Fundación Amigos del Prado. Y si bien siempre es un placer acompañar a su presidente, Carlos Zurita, duque de Soria, quien lamentablemente en esta ocasión no ha podido presidir este acto, es también motivo de complacencia sumarse a esta mesa presidida hoy por Javier Barón, jefe del área de conservación de pintura del siglo XIX del Museo del Prado, y Óscar Fanjul, vicepresidente de la Fundación. La presencia de Lourdes Ortiz añade a esta velada el privilegio de escuchar a una gran autora y a una gran conocedora de la historia del arte. A lo largo de los años, este encuentro con los amigos de la Fundación se ha convertido en una cita ineludible y gozosa que renueva los vínculos de nuestra editorial Círculo de Lectores con la Fundación Amigos del Museo del Prado. Una relación que se inició en el año 1995 con la publicación de los grandes museos históricos y que desde 1998 se ha mantenido de forma ininterrumpida, configurando un recorrido que jalonan los 19 títulos ya publicados. El estudio de la historia del arte y su difusión son dos de los objetivos que la Fundación y nuestra editorial comparten, y muy probablemente sea este común propósito la viga maestra que sustenta esta aventura editorial de dos. Por otra parte, el rigor y la pasión por el arte de los profesionales de la Fundación hace posible que la edición y realización de los volúmenes sea siempre una tarea sumamente grata con resultados tan benéficos, tan satisfactorios. La aparición de un nuevo libro siempre es un motivo de alegría. También lo es comprobar la buena salud de las relaciones entre la Fundación y la editorial. Dar forma de libro a los recorridos que la Fundación nos propone, iluminar poniendo negro sobre blanco la palabra de prestigiosos colaboradores es para nosotros como editores un gran placer.
La belleza que habita en las páginas en el libro de Del realismo al impresionismo es, parafraseando al propio Francisco Calvo Serrayer, la apariencia que adopta el gran arte en la formulación de esos interrogantes que no somos capaces de responder. Y esa belleza es el motivo que hoy nos convoca y celebramos. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra Lourdes Ortiz, escritora y también profesora de Teoría del Arte en el Centro de la Escuela Superior de Arte Dramático, con lo cual es muy afín a estos temas. Gracias. Buenas tardes. En primer lugar, sería improcedente no dar las gracias a los que me han dado la oportunidad de estar aquí esta tarde con ustedes. Evidentemente, a Amigos del Prado, a su presidente, don Carlos Zurita, que desgraciadamente no puede estar hoy con nosotros, pero tenemos la presencia amable del vicepresidente, el señor Fanjul, perdone. Y además, el estar en contacto con la editora de esta fabulosa colección que yo siempre he admirado, cuyos libros he disfrutado, y me siento como honrada por estar aquí, invitada por el Club de Amigos de la UNESCO. Uy, ya ven que estoy nerviosa. No, quería decir los Amigos del Prado, aunque también es bueno el Club de Amigos de la UNESCO, pero es otra institución. No se me dan bien los saludos, pero los hago con todo mi cariño y con todo mi agradecimiento, porque me han dado la oportunidad, muchas veces he estado sentada donde están ustedes sentados ahora, de estar aquí escuchando a los profesores, especialistas, gente que he admirado, que he leído y que de alguna manera me ha enseñado mucho sobre la pintura. Y hoy, como escritora y también como una modesta colaboradora con los Amigos del Prado, llevo varios cursos, dando cursos aquí varios años, y veo que algunos de los que he tenido como alumnos están ahora en este momento aquí. Se trata de hablar de una de esas maravillas que la editorial Galaxia Gutenberg va publicando. Ya se ha hablado de ello suficientemente, pero la verdad es que cada libro es como una especie de pequeño tesoro que llega a nuestras manos y que se convierte así no solamente en eso que siempre es más transitorio, que son un curso donde se escuchan unas palabras de los profesores, de los especialistas, a veces se toman notas y a veces se olvidan, y que uno puede tener para siempre en la biblioteca porque son libros de consulta espléndidos por la documentación y por el contenido. Se me ha rogado que sea breve, que hable 20 minutos. No tengo mucha costumbre de la contención y eso quizás es lo que ha hecho que me pusiera nerviosa al principio, pero voy a intentarlo. Por eso he escrito un pequeño texto que seguramente servirá para que mis ideas queden contadas de una manera más precisa, no me vaya por los cerros de Úbeda, no elucubre y no me pierda. De todas formas, quería al principio dar unos pequeños datos sobre esa actualidad que tengo como escritora, como profesora durante tantos años de arte y lo que me ha llevado, con gran suerte por mi parte, y estoy enormemente agradecida a los amigos del museo, a haber podido colaborar en estos años, después de mi jubilación en la escuela, en esos cursos que tanto placer me han proporcionado. Y digo tanto placer porque uno de los momentos quizá más emocionantes de mi vida fue cuando por primera vez tuvieron el señor Zurita y los amigos tuvieron la gentileza de invitaban a diferentes escritores a dar una charla sobre un cuadro en el museo y de repente elegí el Greco. Y en la sala del Greco, ante los cuadros, en esos lunes maravillosos, entonces no había actividad los lunes y estábamos en silencio delante de los cuadros, me encontré de pronto ante la obra con todas sus cualidades, es decir, no con las diapositivas un poco gastadas que utilizaba en la escuela durante año tras año, a veces con malos colores, a veces toscamente conservadas, no había muchos medios para renovarlas en muchos casos,
Y de repente estaba allí y podía hablar directamente de las texturas, del color, de todo lo que era la grandeza de esos cuadros del Greco que tenía delante. Y para mí eso fue una emoción importante, profunda, porque esto es casi como un hermoso templo en donde la gran pintura que siempre he amado de repente podía estar al alcance casi de la mano, y en ese silencio sepulcral de las salas del Prado vacías, que eran como un regalo que se me concedía. He estado durante algunos años dando los cursos de esa manera, los lunes, y confieso que los 2 últimos años que tuve que trasladarme porque se abrió el museo, son necesidades que traen los recortes y necesidad de que vaya más público, supongo, pues no era lo mismo, porque tenía que darlos ya con estas modernas tecnologías, con un PowerPoint que no sabía controlar, con una luz pequeña que difuminaba los colores. Pero bueno, seguían siendo maravillosas las posibilidades de comunicarme y de hablar de la pintura de esa que tanto amaba. La verdad es que las 2 facetas que yo he compartido y de la que he vivido siempre no son contradictorias. Por un lado, con la pintura he aprendido mucho sobre mi otro oficio, que era la escritura. He aprendido, por ejemplo, que no hay ninguna diferencia, aunque se diga siempre como un tópico, no la hay entre forma y contenido, que es la forma, en el fondo, la que significa, que son los colores, las líneas, las proporciones, la calidad de todo lo que está contenido dentro de la superficie del lienzo, lo que expresa y lo que significa, igual que son las palabras, la contención, la riqueza del lenguaje, lo que expresa y lo que comunica. Y me ha servido como lección ir modificando mi propia escritura, seguramente, en función de lo que la pintura me estaba enseñando, de cómo realmente, por mucho que luego podamos investigar sobre otros aspectos de la vida del escritor o de la vida del pintor o de los diferentes contactos que ha tenido a lo largo de su vida, como contaré en lo que voy a leer a continuación, todo está en la obra. Y lo que no está en la obra nos puede interesar porque nos amplía la imagen del autor, quizás sus anécdotas, los contactos, sus influencias, pero la obra es aquello que verdaderamente nos transmite todo lo que nos quisiera contar aquel pintor o aquel artista. Por tanto, no creo que sean 2 actividades contradictorias. Una de ellas me ha dado rigor, me ha dado ese esfuerzo que tiene que hacer siempre para comunicar el profesor, aunque a veces, como cuando he comenzado a hablar, se puede meter la pata, precisamente por los nervios y ante una situación diferente. Pero bueno, muchos años de práctica, he estado casi 30 años dando clases en grupos muy pequeños, me han servido para facilitarme la capacidad de comunicación con mis alumnos para que se adiestraran en el análisis de la obra. Nunca hablábamos mucho de datos, pero sí de análisis de cada uno de las obras que contemplábamos. De esa manera les adiestraban los estilos en las diferentes épocas, a distinguir cómo funciona una línea dentro de un cuadro, cómo modifica la curva, cómo de alguna forma los rojos o los rosas producen determinadas sensaciones, cómo todo eso lleva al final a ese conjunto significativo que es la obra de arte. Pero no quiero hablar de mí, simplemente era una introducción, ya que normalmente cuando vienen aquí los escritores a estos actos, ustedes quieren saber un poco más también de ese otro lado suyo. Pero no vengo aquí a hablar ni de mi escritura, pero sí, en cambio, de ese amor a la pintura que he ido desarrollando durante este largo periodo, casi 30 años, indico, que he vivido. Decía que todo está en la obra, que todo está en aquello que de alguna manera, bueno, está concentrado en la superficie del cuadro, ya sea pequeño, pequeño como el grito del que hablan en el libro maravillosamente, o grande, gigantesco, como esos cuadros a lo mejor de Courbet, o como los cuadros de Goya, o en los dibujos, o en las esculturas. Todo está ahí, pero sin embargo, labor meritoria y envidiable es la de aquellos que por vocación y convencimiento dedican además su vida a la investigación. Los que ahondan en la vida de los artistas, en sus posibles influencias, en su trayectoria, los que rastrean datos y obras olvidadas o perdidas con la paciencia, la fuerza y el empuje del aventurero que escala cimas o atraviesa los aires o los mares para conseguir nuevas metas, o los científicos que son capaces de llevar
la pequeña Rosetta hasta un lejano cometa, tras 10 años de un viaje estelar, dejándonos a todos con la boca abierta. O los detectives que se adentran en los vericuetos del crimen en busca del posible culpable, rastreando pistas, coincidencias. Los estudiosos de la obra o de los artistas son especialistas concienzudos que eligen un determinado territorio y se adentran en él, ya sea en la evolución de un estilo y sus ramificaciones, en la obra de un autor o de un periodo, o de un grupo determinado de pintores, rescatando del olvido o poniendo énfasis en determinados aspectos descuidados o menos percibidos con anterioridad. Buscan el dato y rellenan el hueco, interpretan, construyen así la imagen del personaje, le dan vida en el texto y en eso se asimilan al novelista. Cuando yo hice, por ejemplo, algunas de las novelas que se basan en personajes del pasado, en Nerón, en Urraca, o en la última, cuando hablo de Velázquez, la labor es la misma de alguna manera que la del investigador. Uno primero tiene que documentarse. Ya sé que hay muchos tipos de novelas históricas y otras son simplemente pues, copiar como del Reader's Digest unos datos y a partir de ahí. Pero si uno es riguroso para hacer un buen libro, tienes que investigar y a partir de los datos, muchos o pocos con que te encuentras sobre la vida del pintor en este caso, o de Nerón en el otro, o de Urraca, tienes que construir ese personaje, darle una solidez, intuir cómo pudo haber sido. Y el pudo haber sido quiere decir, siendo riguroso con los datos, las vivencias posibles, lo que uno tiene detrás. Y algo de eso es el investigador, el que busca y rastrea sobre la vida de los pintores del XIX o del XVIII, Velázquez, Courbet, etc. Por eso no está tan lejos luego su trabajo y por eso es tan estimulante leer después los artículos que incluye un libro como este. Primero recogen los datos y a partir de ellos, de los hallazgos, se sueña el personaje, sabiendo que siempre será una pequeña aproximación, una hipótesis, porque al final los datos suelen ser minucias, un contacto, una amistad, un viaje, un documento, una carta, un comentario de pasada de un crítico de la época o de un amigo o de un familiar cercano. Son pistas deslavazadas que intentan capturar una vida o un carácter, momentos aislados de una biografía que parecen resultar significativos con la conciencia siempre de que la complejidad del ser humano, de sus sueños, sus inclinaciones, su mirada sobre el mundo y las cosas, es siempre inabarcable, como lo es incluso en las memorias escritas en primera persona, que serán siempre, al fin y al cabo, literatura más o menos certera, mentirosa, idealizada y olvidadiza. Una selección, de nuevo. Al final, el artista o el escritor solo cuenta la obra, ya lo he dicho, y es ella la que revela, y no solo por el dato preciso, por el tema, sino sobre todo por el modo, la ejecución, la pincelada, el uso del color, del espacio, del dibujo, la mancha. La obra es también fruto de un instante, de un periodo, de una escuela, incluso de una moda, pero allí está la mano que dirige el pincel, el toque personal, siempre unívoco, cuando no se trata de un epígono fiel o de un copista. Por eso, por ejemplo, es imposible pensar, por mucho que durante años se le haya atribuido, que la mano del Greco tan peculiar pudiera ser autora de la Dama del Armiño. Últimamente ya se presenta con una pequeña interrogación. Más próxima en su trazo y en su delicadeza al estilo de un pintor cortesano y primoroso como Sánchez Cuello, por ejemplo. Se les ha atribuido a muchos otros de la época. Estamos aquí reunidos para celebrar la aparición de uno de esos libros imprescindibles que año tras año recogen los artículos de un grupo de especialistas y diletantes, término hermoso que alude a los amantes de las artes, de la pintura o de la música, que intentan penetrar desde diferentes perspectivas en ese apasionante tránsito de finales del siglo XIX, del realismo al impresionismo. Músicas distintas en el libro, voces diferentes, que han elegido un tema en el que han trabajado y que conocen bien, o simplemente aquel tema que les fascina. Se inicia el tomo con un magnífico artículo de Francisco Calvo, Paco Calvo, en torno a la gigantesca figura moderna y atrabilaria de Courbet, que creó con despecho y arrogancia el término realismo para defender su obra y fue de algún modo maestro de toda una corriente que también tendría su espejo en el realismo de Balzac o más tarde en el naturalismo de Solá.
Las modas literarias y pictóricas se dan la mano y de algún modo responden a un espíritu de época, a un cambio de su tiempo, a un cambio social o de mentalidad. Paco Calvo nos deja un estupendo retrato del personaje de su tiempo, de su feliz y arriesgada y discutida trayectoria como pintor y hombre de mundo, tan de su tiempo, de su militancia, o más bien de su coherencia y su desdichado final en el exilio en Suiza. Paco Calvo nos acerca al personaje y a su titánica tarea siempre en la brecha para imponer una nueva forma de ver, rompiendo a la vez con el clasicismo y con los juegos pintorescos del último romanticismo, sin renunciar nunca a la verdad del legado de todos los grandes que le habían precedido. Courbet es tan pintor, tan grande en su factura, en su contundencia, que nos revela en realidad que tras su pretendido realismo se esconde solo un modo diferente de acercarse al tema, sin perder nunca esa idealidad en el ritmo, la composición, la limpieza que tiene el artista que ha mamado y aprendido de toda la tradición occidental desde el clasicismo. Ese clasicismo que no es solo armonía matemática en la composición, sino búsqueda de nuevos formatos que son solo recreación cargada de influencias, como señala Paco a través de uno de los especialistas, en esos cuadros que parecen frisos romanos donde se agolpan las figuras bajo un cielo que pesa, en su etapa más imponente, entre otras cosas por el tamaño inmenso de los cuadros. Pero lo es también, Courbet quiero decir, en su última etapa, con esa obsesión venusiana por el agua y las ninfas desnudas, muchachas de la calle que juegan a ser Venus saliendo del mar. Muchos y diferentes temas en este grandioso libro. Imposible detenernos en este escaso tiempo en todos ellos. Solo una mirada rápida para animarles a ustedes a adentrarse en su lectura. La influencia de España en Manet, por ejemplo, su pasión por Velázquez y por Goya, como ya pudimos observar en la magnífica exposición realizada en esta casa, en el artículo de Juliette Wilson-Barrot, o el minucioso estudio sobre la influencia francesa en los pintores españoles como el catalán Ramón Martí Alsina o José Casado de la Lisal o Benito Mercader, o en los otros muchos pintores no secundarios citados y estudiados por Carlos Reyero. Sería un ejemplo de los espléndidos trabajos que se van realizando en los últimos tiempos sobre pintores antes no suficientemente conocidos o valorados. Este libro demuestra el interés renovado en los últimos tiempos por aquellos pintores españoles que rompen precisamente, como ya he citado, con el pintoresquismo romántico y se adentran poco a poco en el realismo, y también por influencia de los pintores de la escuela de Barbizon, en la pintura de paisaje al aire libre, camino que poco a poco llevará a un incipiente impresionismo a finales de siglo. O a esos pintores que, abandonando el rígido academicismo, van introduciendo incluso en los cuadros de pintura histórica un realismo que les hace mirar también hacia el mejor pasado nuestro. Ninguna época podría llamarse con más adecuación realista que la del barroco español. No solo Velázquez, sino también Rivera o Murillo y tantos otros. Y el legado estaba ahí para que fuera de nuevo recogido y admirado. Tengo que confesar que yo, como muchos de mi generación, teníamos olvidada o despreciada a esa grandilocuente pintura de historia de mediados o finales del siglo XIX. Y ha sido precisamente su llegada a este museo la que nos ha permitido descubrirla y valorarla, la que nos ha devuelto la grandeza de esos pintores como Rosales o Pradilla o incluso Palmaroli, que también tiene esa vertiente de influencia de Fortuny, su gran amigo, o desde luego de Lorenzo Vallés. Y ahora hay muchos especialistas que nos dejan en este libro el resultado de haber empleado su tiempo y sus precisas indagaciones en rescatar a esos pintores, contándonos sus andanzas y vivencias y sobre todo penetrando en su obra. Pero el libro tiene muchas otras sorpresas. Hay además dos escritores, dos colegas, que nos revelan sus pasiones y su amor a la pintura, Ángeles Caso y Vicente Molina Foix. Ángeles, porque al centrarse en el impresionismo intenta, siguiendo la corriente de la crítica feminista contemporánea, rescatar a las pintoras que acompañaron a los grandes en aquella aventura de ruptura con el realismo. Las hermanas menores del impresionismo, titula el artículo, refiriéndose a Berthe Morisot, María Casat y Eva González. Y Vicente Molina Foix, con su trabajo apasionado a los prerrafaelitas, Gustave Moreau y el decadentismo del final de siglo.
Y hay más. Distintos especialistas que van rescatando con sus buenos trabajos símbolos de la Nueva España a los pintores más o menos desconocidos de las diferentes regiones o autonomías. Asturias, Cantabria, Cataluña o Valencia, por ejemplo. O el trabajo sobre los grandes del tránsito a la modernidad, Fortuny, Martín Rico y Reinaldo del Madrazo, que nos brinda Javier Barón con su rigor y al mismo tiempo su entusiasmo. O el enfrentamiento entre las dos grandes personalidades que podrían marcar ya el cambio hacia una pintura contemporánea de gran proyección hacia el exterior. La mirada blanca o la mirada negra de Sorolla o Zuloaga, que a veces incluso se entremezclan. Y cómo no, dos artículos, uno de ellos sobre el postimpresionismo y la adecuación del término escrito por Richard Thompson y otro sobre Munch y su aproximación al expresionismo de Paloma Alarcó. He intentado resumir lo que en el libro es sólida documentación contrastada, abundancia de datos, de ideas y de hipótesis. Una gozada de recorrido por ese tránsito apasionante en el mundo del arte occidental, de una pequeña parte, sobre todo en lo que concierne a España y desde luego a Francia, donde se produce el gran cambio que ha de llevarnos al siglo XX. Para acabar, me gustaría referirme a la curiosa coincidencia de dos citas de un pintor al que también intentan relacionar con España, aunque los datos, parece, por el artículo, son muy imprecisos. Me refiero a uno de los grandes del impresionismo, tal vez el más popular y de algún modo el más sabio y tramposo, un encantador de serpientes que pasó por el Pox encontrando su propio lenguaje, rescatando frente a otros qué más consecuencias habrían de tener, otros que más consecuencias habrían de tener en el camino hacia la modernidad, el cubismo, el expresionismo, el foísmo, etc. Pero este pintor rescató, digo, el legado del volumen y la corporidad del clasicismo o del mismo realismo. Estoy hablando de Renoir. Dos de las autoras, es curioso, le citan en el libro y sus citas me han producido sorpresa y una ligera sonrisa. Vaya tipo. Cuando habla de su viaje a España, del que casi no hay huellas, dice: «Pero qué país España. Durante un mes que pasé allí no vi una sola mujer guapa. Y esa ausencia total de vegetación». Y al referirse a los bailes españoles comenta despectivo: «Los vi en Sevilla, pero como ya no estaban de moda, tuve que ir a los barrios más sucios de los suburbios. Y qué monstruos de mujeres. Y las cigarreras, tan alabadas por los literatos, auténticos horrores. Habría dejado España el mismo día de mi llegada». Ah, los Velázquez. Ana Distel lo cita en su artículo. Y poco después, en el artículo de Ángel Caso, me encuentro con este infortunado abrupto. «Considero a las mujeres escritoras», dice Renoir, «juristas y políticas, como George Sand, Madame Adam y otras, tan absurdas como monstruos, poco más que terneros de 5 patas. La mujer artista es meramente ridícula, aunque yo estoy, eso sí, a favor de las cantantes y las bailarinas». Vaya con Monsieur Renoir, un amante verdadero de la belleza femenina, él que nos ha dejado ondinas en sus lienzos, cuerpos rotundos, carne aterciopelada como las ropas y el follaje. Nunca lo hubiera pensado. Me parece un final jocoso e inesperado que habla, por otro lado, de ese conocimiento del artista que no aporta en realidad nada a su obra, ni la mejora ni la empobrece, pero que sí nos da una imagen curiosa del autor, gracias precisamente a los cuidadosos investigadores que merodean en su vida, sus dichos y sus andanzas. Este libro, como los demás de esta magnífica colección, es en definitiva una auténtica joya. Que ustedes lo disfruten como yo lo he disfrutado y aprendido de él. Muchas gracias.